La minería metálica es desplazamiento, contaminación, conflictos y muerte. Esto va en contra de la aspiración de todos y todas de tener un ambiente sano y una vida digna. De hecho, el 16% del territorio de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica ha sido entregado a las mineras a través de concesiones, según lo revela un reciente estudio de la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, que incluyó el apoyo de la Fundación BOL. En tu programa de conciencia ambiental Ecotopía, queremos proponerte un diálogo acerca de los impactos de la minería en la región centroamericana y también de los tejidos de esperanza frente a estas industrias. La señal de este espacio se traslada hasta Honduras con Yolani Pérez. Ella es periodista de Radio Progreso, a quien tengo el placer de darle la más cordial bienvenida. Yolani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Saludos también a la gente que está pendiente de este espacio que propicia la Unidad Ecológica Salvadoreña para que reflexionemos sobre una industria que creo ha dado muchas promesas de cambios, de desarrollo para las comunidades en toda esta región mesoamericana, pero que hoy por hoy sigue debiendo mucho a esa ciudadanía que está tan necesitada de verdaderos proyectos que vengan a lograr la dignidad, ¿verdad?, de estas comunidades, pero también a generar algo de ingresos de calidad o lo que se nos ha vendido como desarrollo. Así que es un gusto estar intercambiando con ustedes esta reflexión. Muchísimas gracias, Yolani, y gracias, amigos y amigas, por siempre sintonizar Ecotopía a través de la señal de las radios comunitarias asociadas a ARPAS y en todas las plataformas digitales. Bueno, hemos podido observar un incremento de la presencia de proyectos mineros en la región centroamericana, Yolani, y quiero que exploremos un poco a partir de tu experiencia como periodista. ¿Cuáles son los rasgos o esas características similares que vos has logrado identificar de los territorios en los que se instalan estos proyectos? Bueno, haciendo un recorrido, ¿verdad? En ese acompañamiento que hemos dado, hay que decirlo, producto de las denuncias que están haciendo las comunidades por el impacto que ya en la práctica están teniendo la instalación de unas industrias, hay unos rasgos o características de ese territorio que llaman mucho la atención. Por ejemplo, un rasgo y una característica es ese abandono y la debilidad de la institucionalidad del Estado, la institucionalidad pública. ¿En qué se traduce esto? En que hay deficiencias en los centros de salud, hay deficiencia en las escuelas, en proyectos que vengan a beneficiar a las comunidades. Y esto lo que viene es justamente a ubicar a esa industria minera como el salvavidas para estas comunidades, o por ejemplo, es quien viene a prometer que va a apoyar la ejecución de estos proyectos. Luego, bueno, un rasgo fundamental es que son territorios ricos en bienes naturales, porque, bueno, quienes estamos acompañando esa lucha territorial no hablamos de recursos, sino de bienes, porque tienen una conexión directa con las comunidades, porque va mucho más allá del ingreso capital que nos quieren vender esta gran industria. Por ejemplo, en Honduras, donde hay presencia de esta industria minera, además de esa ausencia o esa debilidad del Estado, es un territorio que es fuente de agua, por ejemplo, llama poderosamente la atención, o que son cerros muy ricos en minerales, ¿verdad? Eso es también otro rasgo y otra característica. Y que bueno, que han identificado estas empresas que más bien son lo que le conviene para comenzar a desarrollar todo este proceso de explotación. Pero también, y esto es muy importante, otra característica es que son países o regiones donde hay una debilidad en cuanto también a marcos regulatorios, donde pueden encontrar por ahí una fisura dentro de la ley, dentro de algún reglamento que pueden aprovechar para instalar este tipo de proyectos. Y bueno, creo yo que también podemos contarle como un rasgo el tema de alianzas entre políticos de esos territorios con esas empresas de capital nacional o de capital extranjero. Entonces, si vemos toda esta combinación, un Estado débil,
un territorio rico en bienes naturales, si vemos creo yo, un compadrazgo, una alianza ahí perversa entre políticos con estos empresarios, son todos juntos, creo yo, hoy por hoy, como una posibilidad de que esa industria minera se instale en esos territorios, y teniendo el control y muchas veces sin unos marcos regulatorios que era como lo que te mencionaba, que puedan regular el tipo de operaciones que están haciendo. En Honduras, los grandes proyectos mineros o donde están instaladas estas grandes industrias son justamente zonas empobrecidas, zonas abandonadas por parte de las autoridades, donde, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud no se garantizan, y que la gente tiene que venir a escuchar esas promesas por estos empresarios antes que por las propias autoridades. Y también es posible identificar algunos mecanismos similares, probablemente con algunas particularidades en ciertos territorios, en ciertos países de la región, pero que en algún momento pueden marcarse como similitudes, Yolani, de cómo operan las empresas mineras. ¿Qué nos podrías decir respecto de estos rasgos comunes? Bueno, y esto es como muy, muy importante decir, que era también otra parte de otro rasgo, es el poco ingreso que están dejando para nuestros países. En Honduras, comentarles, amigos y amigas, que todo lo que se genera por la industria minera no deja ni siquiera un 1% de los ingresos en el país, por encima, por ejemplo, de casi el 70 y el 80% del Producto Interno Bruto que responde a las remesas familiares. La industria minera, podríamos decir, que no está representando un ingreso significativo ni para las comunidades, ni para las municipalidades, peor para el gobierno. Yo creo que era un poco en esto. Hay una identificación que en esta zona, ¿verdad?, de Mesoamérica, y bueno, también entendemos que hay muchos países en Sudamérica, en toda esta región de América Latina y el Caribe, hay, creo yo, una clase política cada vez más deslegitimada, que está permitiendo la instalación de este tipo de proyectos, que creo yo que crean condiciones, porque bueno, en algunos incluso, que ya vamos a profundizar en el caso de El Salvador, aunque no existan leyes que protejan esa industria, pues están buscar en este caso ese apoyo y ese respaldo de la clase política expresada a través de los tres poderes de nuestros estados para poder llegar. En el caso de Honduras, un rasgo es eso. Él llega con la promesa de desarrollo, con la promesa de que primero vamos a explorarlo. No, no es que vamos a explotarlo, pero claro, ya sabemos que cuando llegan a explorar es porque a ciencia cierta saben que en ese territorio hay un metal, ¿verdad? Un recurso que se puede explotar. Y en el caso particular, eso es un dato que es interesante decirlo, en Centroamérica tenemos el cinturón que le llaman del oro, que abarca parte de la zona sur de nuestro país, abarca parte de Guatemala y parte de El Salvador. O sea, son zonas que ahí hay, claro que saben que hay oro, claro que saben que hay riqueza y justamente se aprovechan de ello. Entonces llegan, creo yo, con esas facilidades que el dinero, que los grandes capitales les permiten, pero sobre todo con institucionalidades totalmente débiles, con leyes que creo yo que tienen algunas fallas, algunos vicios que pueden utilizar y amañar. Aquí en Honduras decimos, en la ley también está la trampa. Utilizan también, creo yo, eso para poder instalarse, y penosamente, creo que hay que decirlo, en Centroamérica ha llegado la presencia de, por ejemplo, la minería de capital canadiense, de capital estadounidense, que ha sido pero muy grosero con estos territorios. Es explotar tras explotar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo incluso de buscar opciones para regenerar esos territorios que totalmente han destruido. Yo creo que eso también ha sido el paso de esta industria por nuestros territorios. Vos has realizado trabajo bueno, es parte de lo que haces en el día a día en el territorio. Y como parte también de este enfoque investigativo, has podido conversar con personas que viven en comunidades donde las empresas mineras se han instalado. ¿Qué ha dejado la minería en estos territorios
y que podríamos hacer, justamente nos permitiría hacer esa comparación de lo que se promete, de lo que se anuncia, incluso con participación, como vos lo decías, de representantes del Estado y lo que realmente sucede cuando abandonan estos territorios o se mantienen en ellos. Fíjate que, por ejemplo, un caso que tengo muy presente y lo voy a mencionar porque queda frontera con El Salvador, es el Corpus, en el departamento de Choluteca, que es un pueblo donde hay más oro que agua. Y esto claro que se convierte en una situación de gravedad porque también el método de extraer el oro es utilizar grandes cantidades de agua. La poca agua o el poco líquido que hay en ese pueblo, por ejemplo, lo utilizan más para el tema de la extracción del oro que para el consumo humano, para lo que requiera esta comunidad. Pues ha sido un territorio y bueno, la gente que pueda ingresar, ¿verdad? Y tiene acceso a internet, verá, hemos explorado mucho el caso del Corpus Choluteca porque es un pueblo totalmente destruido. Aquí ha habido, decirte que en la zona sur del país, que es esa zona fronteriza con El Salvador, incluso hay una partecita que es un tricinio que le llaman, que pega también con Nicaragua. Lo que se ha presentado, digamos, hoy por hoy es que el gobierno de Honduras en administraciones anteriores lo declaró como una zona para la promoción de la industria minera. ¿Qué produjo esto? Mira, conflictos pero terribles a nivel social, enfrentamiento entre comunidades y estos empresarios mineros, pero sobre todo y lo más grave es la destrucción de los territorios, de los bienes naturales, ¿verdad? Ese pueblito del Corpus, ustedes llegarán, parece un pueblo totalmente abandonado, pero tiene cientos de familias ahí que hoy por hoy viven porque no tienen otro lugar para donde movilizarse. Es tanta la ambición del oro, comentarle, que, por ejemplo, en todo ese pueblo lo que la gente puede encontrar son grandes túneles, porque la gente comienza a excavar para poder sacar oro. Incluso la iglesia, digamos que es un centro donde la gente normalmente va cotidianamente y hay como, creo yo, una conexión, sobre todo para la gente que es religiosa, ¿verdad? Hasta la iglesia está totalmente con agujeros, que es donde comienzan a explorar para poder sacar oro. Entonces, este pueblo, además de esa falta de agua, de esa destrucción, se une, que para nosotros es como lo más grave, mira, cuando llega la industria minera, lo que llega es a dividir a las comunidades. Hay gente que es consciente del daño que está haciendo, pero otra que por la necesidad y el abandono que han tenido nuestros gobiernos, respaldan ese tipo de actividad que se está haciendo. Entonces, estas empresas mineras penosamente lo que hacen es también uso de la fuerza de las armas a través de guardias de seguridad, a través de pagar voluntades en comunidades y enfrentan. Y en este pueblo un ejemplo de ello, es un ejemplo de ello. En el Corpus Choluteca, este pueblo que tiene más oro que agua y que se ha convertido en problema, es que mira, fuimos a hacer un trabajo periodístico, no logramos ingresar a todo el territorio. La propia gente que está en resistencia lo que nos decía es, váyase. Si la mina sabe que usted está aquí, algo le va a pasar porque hay zonas donde no pudimos entrar. La propia gente sabe que la empresa minera tenía, por ejemplo, hombres armados pagados para que cualquier tipo de crítica, señalamiento, dato que se pueda revelar de la empresa puedan atacar a las personas que podamos estar investigando. Esto es muy grave. Esto por el lado del corpus, pero por ejemplo, recientemente hemos estado investigando, la estaremos sacando próximamente, una investigación en Honduras la mina a cielo abierto se supone que no es permitida, pero hay una concesión que tiene más de 40 años que se llama Minosa, Minerales de Occidente S.A., que es una zona fronteriza con Guatemala, es en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Pues Minosa es de capital canadiense, se le entregó un permiso de operación desde 1983. Comentarles, destruyó totalmente. O sea, esa era una zona muy hermosa, de bosque, de árboles. Hoy parece un desierto. Y la invitación para que también la gente pueda corroborar lo que uno está diciendo, ingrese usted y busque Minosa, Honduras, o, por ejemplo, el municipio se llama La Unión, el departamento de Copán. Esta mina destruyó 3 comunidades de forma consecutiva.
Incluso el acto más reciente y doloroso para la gente es que dinamitó el cementerio, un cementerio de 100 años, donde la gente tiene ahí, por ejemplo, a sus seres queridos, pues le metió dinamita. Todos los días, para que vean cómo opera esta empresa, Minerales de Occidente S.A., Minosa, a las 12 del mediodía escucharán detonaciones, porque meten dinamita. El cerro se ha destruido a base de dinamita, lo que ha ocasionado que las casas que estén aledañas a esa empresa minera estén totalmente rajadas, sean casas totalmente destruidas. A esa zona también hemos tenido acceso y mira, eh, yo cada vez que voy a esa zona es una situación de pánico porque para ir a la comunidad más cercana que se llama Zacualpa, que es la única que ha quedado en resistencia porque el resto la desplazó esta industria minera, vos tenés que pasar por en medio de la mina. Entonces es una montaña, le meten dinamita y totalmente cortó toda la corteza del árbol, o sea, y lo que uno puede ver es como un gran hoyo, le digo, es un gran cráter al fondo y se ve un líquido rojo que yo siempre cada vez que intento contar le digo, es que esa es la sangre de la tierra que hoy por hoy llora de tanto daño que le están haciendo. Y vos mirarás pasar, además de esa dinamita que te digo que o sea, todos los días a las 12 del mediodía comienzan a explotar la gran cantidad de volquetas, de tractores sacando material y le dicen, entiendo yo, es toda la piedra. Ahí no se sabe qué otro tipo de material llevarán además del oro. Pues esta zona, además de esa destrucción ambiental, por ejemplo, hoy por hoy mantiene a gente con enfermedades en la piel, con aguas contaminadas, al menos 13 fuentes de agua en esta zona ha contaminado, porque el método de extracción del oro es a través del uso del cianuro, lo que ha provocado también contaminación en estos ríos, ¿verdad? Que queda el río fundamental se llama el río Lara, en esta zona de Azacualpa, municipio de La Unión, en el departamento de Copán. Pues yo comparo estos dos ejemplos y es totalmente una destrucción y sobre todo una ruptura del tejido social, porque la industria minera llega a destruir la poca organización que hay en las comunidades, porque destruye todo lo que se opone, porque soborna a patronatos que están en contra, porque arma grupos de seguridad para proteger sus instalaciones, sus intereses, sus territorios. Así que Honduras, por ejemplo, es un ejemplo de lo dañino que hoy por hoy ha sido la industria extractiva. Y en cada territorio que vamos a investigar la industria minera, o tenemos persecución de guardias o de empleados municipales, o nos alertan que nos tenemos que ir porque eso no le va a gustar a la minera que estemos ahí. Incluso revisar cada uno del lenguaje que utilizamos en nuestros textos, porque si no ya tenemos no sé cuántos abogados pagados por las minas para ponernos demanda. Entonces todo un ambiente de hostilidad muy complicado que si le hacen esto a un medio de comunicación, ¿qué no le podrían hacer a los ciudadanos y las ciudadanas que están ahí solitos con su humanidad rechazando estas industrias que se dan? Entonces yo la invitación es dos ejemplos claros, bueno, el que te mencionaba, Minosa, Minerales de Occidente, y también en el Corpus, Choluteca, porque la otra, que fue un ejemplo, se llamaba la mina Entre Mares, cerró, o sea, y a pesar de haber cerrado, ya lleva, ¿qué? 15, 17 años, y la destrucción es totalmente evidente. O sea, esa mina cerró debido al tema de la contaminación de las aguas, también a las enfermedades que tenían los vecinos y las vecinas, y llegas a esa zona que queda en Francisco Morazán y todavía la destrucción es latente. Y ha pasado más de una década desde que la mina cerró. Entonces, digo que es un grave el problema el que estamos teniendo hoy por hoy en Honduras y seguramente en muchos otros países de la región por la instalación de estas empresas mineras, que en Honduras se están dando con mayor fuerza de capital canadiense y capital estadounidense. Yolani, es sumamente importante conocer estas realidades de países tan cercanos como en este caso Honduras y a la luz de lo que está pasando en El Salvador. Y eso es lo que quiero preguntarte, ¿cómo ven ustedes o cómo se está viendo desde afuera esta decisión del Estado salvadoreño de dejar de lado un consenso, resultado de una lucha de comunidades, de organizaciones,
de iglesias históricas para que se prohibiera la minería metálica en este país y de un momento a otro, pues votar ese acuerdo y reactivar estos proyectos de muerte. ¿Cómo están viendo ustedes esta decisión? Mira, con mucha preocupación, porque, bueno, es que somos países fronterizos, incluso entiendo que el río Lempa, ¿verdad? Compartimos también esas aguas con el río Lempa. Para ustedes, un país que con muy también poca fuente de agua por el tamaño, ¿verdad? de El Salvador es de mucha preocupación, pero sobre todo, mira, siempre para las organizaciones y para los ambientalistas en Honduras, El Salvador fue el modelo a seguir porque entendían que el agua, claro que tiene que ser, esa declaratoria del agua como un derecho humano era fundamental y que se entendía que parte de esa declaratoria de ser un derecho humano que debe de garantizar las autoridades y el gobierno que venga de cualquier color, es decir, que habían identificado que la industria minera es muy peligrosa, es una industria que no compensa los daños que está haciendo, que son mentiras o falacias el tema del desarrollo. No hay desarrollo, no hay ningún modelo que nos diga, por ejemplo, en Honduras, ninguno de estos ejemplos que yo les digo, la gente ha salido de la pobreza, han quedado en peores condiciones, porque además de la pobreza, significa que les han arrebatado la fuente de agua. Entonces, es de mucha preocupación porque sin duda las consecuencias que puedan tener a ustedes serán muy fuertes, pero que también tendrán impactos en Honduras y también en otros países de la región. Y creo yo que se nos van cerrando camino para ir buscando salidas a prohibir la instalación de este tipo de industria, ¿verdad? Ya te digo, mucha de la lucha en Honduras estuvo inspirada en lo que ustedes lograron en El Salvador y decíamos, ojalá que muy pronto se siga presionando este Congreso Nacional para que rechace todo tipo de actividad minera, que se haga reformas que rechacen, ¿verdad? Este tipo de industria. Y también creo yo de fondo, y esto es también un aspecto, agarra algo de lo político y esas narrativas que hoy por hoy estamos vendiendo en los medios de comunicación. Si Bukele, un hombre que en Honduras la gente lo ve como el gran presidente que debería de tener esta región, está diciendo que es mentira el tema de los daños de la minería y llama, creo yo, absurdamente y mostrando su ignorancia, porque ni siquiera es que agarra y lee informes y se empapa del tema y dice que no, que eso es fuente de desarrollo, cuando ya por décadas hemos visto que no es fuente de desarrollo, lo dice. Pues también el mensaje que está enviando no únicamente es para el pueblo salvadoreño, lo está diciendo para esta región que hoy por hoy sigue alabando las medidas que está tomando en materia de seguridad y cada cosa que dice, ¿verdad? Cuando se le ocurre a través de las redes sociales. Entonces, hay una narrativa ahí que es perversa y que yo creo que es importante prestarle atención, porque siguen siendo las falsas promesa que está haciendo este modelo extractivo que hoy por hoy no está dejando ningún desarrollo. Ya les digo, Honduras tiene la industria minera y ojalá que el pueblo salvadoreño se vea reflejado, ¿verdad? Se vea en Honduras también lo que le va a pasar si continúa el empeño de este presidente y de quien venga después a continuar promoviendo la industria extractiva. En Honduras, un tercio del territorio hondureño son más de 300 concesiones mineras que hay. No ha significado ningún desarrollo para este país. O sea, algunas estadísticas, no lo digo yo, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos está diciendo que 6 de cada 10 hondureños vive bajo la línea de la pobreza, con menos de $2 al día. Imagínense ustedes. Y resulta que los lugares donde están más esas estadísticas de pobreza son los lugares donde están las industrias mineras. ¿Desarrollo para quién? ¿Ingresos para quién? Entonces, tenemos, creo yo, en este caso, ojalá que se vean reflejados y lo vemos con mucha preocupación y creo yo que esto puede ser la oportunidad para que podamos ver esta lucha de forma regional y entender que es una mala señal si todo lo que ha ganado El Salvador hoy por hoy se cae, ¿verdad? No se sostiene producto de las ambiciones y creo yo de la falta de información de un presidente como Nayib Bukele, que creo yo que algo de información le hace falta para entender o que nos muestre
cuáles son los municipios, los departamentos, los países donde la minería hoy por hoy significa desarrollo, porque por lo menos en Honduras no lo es. Muy bien, Yolani, frente a estos contextos en los que vemos pues la entrega de los territorios a mineras con la complicidad de gobernantes, con la complicidad del Estado, también es importante abordar y pensar en esos tejidos de resistencia frente a estos proyectos. Desde tu experiencia, y particularmente hablando de los tejidos de las mujeres, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo identificas? Y si consideras que esto pues es el camino justamente frente a estos escenarios que estamos viviendo y que compartimos en la región centroamericana. Y mira, qué bueno que haces esa mención de ese papel que las mujeres están jugando en los territorios, porque en Honduras la mayor cantidad de defensoras son mujeres. Son mujeres que han empeñado su vida, sus cuerpos en estas luchas que son tan duras, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es Berta Cáceres, que se opuso a la instalación de las hidroeléctricas de las empresas mineras, pero también a toda esta política militarista que hay en Honduras y en toda la región. Mira, yo sí creo. Aquí decimos que la salvación, dice por ahí Rutilio Grande, este legado que también el pueblo salvadoreño nos dejó a Centroamérica y el mundo, la salvación es en Mazorca, la salvación es en racimo. Entonces parte de la organización, ¿verdad? Recuperar el tejido social que lo han provocado, que se vaya dividiendo, fraccionando estas empresas mineras que juegan con la dignidad de la gente. Es que eso es lo peor, que llegan porque saben que la gente tiene hambre, que saben que la gente quiere un trabajo, porque saben que la gente necesita que su comunidad salga adelante. Entonces juegan a ello y prometen cosas que bueno, dicen nos cambian oro por espejos. O sea, yo sí creo que siguen vendiendo esa falsa idea de desarrollo, pero yo sigo empeñada, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque en Honduras también hay varios ejemplos de resistencia organizada que siguen oponiéndose a estos proyectos, a pesar, digo, que están provocando hoy procesos de amenazas, de estigmatización, de judicialización y hasta asesinato, porque ese es el patrón que siguen penosamente todos aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. Y que ver estas luchas y que incluso los asesinatos como un martirio, como una entrega, tiene que ser un signo de esperanza. Entonces yo, el caso que te mencionaba de Minosa, que es el caso que llevo 2 años y algo acompañando, viendo cómo están utilizando las leyes nacionales para, creo yo, o sea, tergiversar todo esto y llevar, pero me sorprende, mira, que a pesar que ahí mucha de la gente es sobornada diciendo que vas a tener tu empleo, te voy a dar esta regalía, ahí hay 7 familias, por ejemplo, que desde que empezó esta resistencia, están ahí. Y yo les pregunto, ¿pero la mina ya les ofreció trabajo? Sí, sí nos ha ofrecido trabajo. Pero la mina, ¿pero por qué ustedes siguen a pesar de que toda la comunidad parece que ya aceptó, pero esas 7 familias no? Y me decía, porque el agua, o sea, el agua no me la va a dar el dinero, o sea, porque nosotros necesitamos agua para vivir, o porque yo vivía muy feliz antes que esa mina llegara. A mí me parece como unos gestos de esperanza. Claro que hay que seguirlos afinando, pero es el empeño de la gente de creer, ¿verdad? Que son más las personas buenas, más las personas que están viendo en los territorios, en los bienes comunes, no una fuente para enriquecerse, sino la posibilidad de vivir con dignidad. Entonces, hay algunos signos de esta resistencia organizada que yo creo que es importante. Y bueno, una da seguimiento a lo que pasa en El Salvador y dicen cómo en aquel territorio que tienen a gente criminalizada, la gente sigue poniendo y sigue apoyando. Yo creo que tiene que ser un signo de esperanza, ¿verdad? Pero aquí también ese signo de esperanza que se tiene que alimentar con tareas y como desafíos. Y esto supone, creo yo, cambiar o hacerle frente a esa narrativa, y ahí tenemos un papel altísimo los medios de comunicación, cambiar esa narrativa de que industria minera es sinónimo de riqueza y de beneficio. O sea, hay que cambiar porque eso es mentira.
pero también supone saber acompañar los rostros, las voces de esas luchas que hoy están teniendo en nuestros territorios, pero también acompañar en las denuncias cuando correspondan, ¿verdad? Porque esto va a suponer muchas agresiones, muchas acciones, creo yo, que estas empresas van a responder para defender sus intereses, porque son cientos de miles de dólares que les estaremos tocando cada vez que se rechace la industria minera, estamos tocando el bolsillo de alguna sociedad, de algún empresario, de algún político que se ve beneficiado. Hay que saber eso y conocer esa información nos puede dar, creo yo, mayores elementos para cuidarnos y continuar en esta lucha organizada. Que no nos aflijamos en el barrio si son 5, si aunque Bukele nos dice que somos 5 locos que no creen, que no creen y no quieren el desarrollo, pues ojalá que esos 5 locos y locas sigan empeñadas en demostrar, creo yo, de que esta promesa falsa de desarrollo no es lo que quieran las comunidades. Y en Honduras algo de eso ha pasado. O sea, ya digo, son en todo ese territorio esas 5 familias, pero siguen. Hoy tienen un recurso en la Corte Suprema de Justicia por la destrucción de su cementerio. Y la gente dice, pero mire, ¿y por qué usted se siente tan dolida por ello? Es que era mi familia, son mis ancestros. O sea, le metieron dinamita a lo más sagrado que tengo, que es, creo yo, quién soy yo, mi lazo familiar, ¿verdad? Entonces, ahí personalmente yo me anclo y digo, bueno, estas son las esperanzas que la gente necesita. Y en medio de todo el capital, en medio de todas las alianzas perversas que estaban haciendo estas empresas, que hoy mucha gente esté resistiendo, ¿verdad? Y a pesar que esto signifique incluso poner en riesgo su vida, es un signo interesante de, creo, algo pudiera cambiar si seguimos, digo, empeñados en proteger esa casa común, seguir protegiendo el agua, en seguir protegiendo esos bienes, que es lo único con el cual podríamos vivir en dignidad y heredar a nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias, Yolani, por esa reflexión con la que cerramos este diálogo sobre si los impactos de la minería en nuestra región, en la región centroamericana, pero también esos tejidos de resistencias, de esperanza frente a estos contextos que vivimos. Te agradezco mucho, un abrazo hasta Honduras y pues seguimos ahí en comunicación para poder continuar conversando sobre estos temas que tienen al centro el cuidado de la vida. Gracias, Yolani. Gracias a ustedes y ojalá que también nos sigan alimentando las esperanzas. Es el pueblo salvadoreño que siga rechazando a pesar, creo yo, de todo lo que quieran invertir en esas campañas mediáticas, sigan defendiendo el agua y sigan defendiendo la vida. Muchísimas gracias a Yolani Pérez. Ella es periodista de Radio Progreso en Honduras, quien ha sido parte de este diálogo que hemos tenido en esta ocasión en Ecotopía, y gracias también a ustedes, amigos y amigas, por siempre conectarse a través de la señal de las radios comunitarias en El Salvador, que están asociadas a ARPAS comprometidas con la defensa de la vida, y también gracias a quienes nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales. Será hasta la próxima emisión.